Se me escucha bien, ¿no? Sí, todo bien. Vale, perfecto. Creo que esto está ya ok. Sí, ya está grabando porque me aparece a mí en la pantalla. Venga, pues bueno, yo antes que nada voy a realizar, como te comenté, mi TFG sobre pues bueno, las nuevas oportunidades que tanto YouTube como ahora Twitch está dando a los periodistas. Y bueno, quería hacerte unas preguntas pues más o menos relacionadas sobre eso y también sobre el periodismo en general. Pues nada, cuando quieras, adelante, para eso estoy. A ver si te digo algo interesante. Venga, pues bueno, la primera era que ¿por qué cree usted que, pues bueno, si que me esta llamas nueva... de usted, mal vamos. Si empezamos así, mal vamos. No te contesto a ninguna pregunta. Así que trátame de tú o cuelgo ahora mismo. Bueno, pues ¿por qué crees que bueno, estas nuevas plataformas están dando, digamos, una nueva vía de escape, por llamarlo de alguna manera, pues bueno, a los periodistas? Bueno, por varios motivos. No solo a los nuevos periodistas, a los viejos periodistas. También les está sirviendo como una plataforma para abrirse camino entre nuevas audiencias y para encontrar un trabajo o bien alternativo o bien un trabajo fijo a día de hoy. Son nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología, son posibilidades que no requieren de que alguien te contrate, sino que requieren simplemente una iniciativa personal, querer estar ahí, quererte abrir camino en un lugar donde además no te hace falta una inversión inicial demasiado fuerte. Claro, un periodista solo no puede montar una televisión desde cero, es materialmente imposible. Un periodista no puede montar una radio desde cero, es materialmente imposible. En cambio, con YouTube y con Twitch puedes emitir, puedes generar contenido, la inversión inicial es muy poca, nadie te tiene que contratar, tú eres tu jefe, tú decides qué contenidos quieres transmitir y qué contenidos no quieres transmitir, y luego pues es una fuente de ingresos. Eso para el periodista más consolidado. Para el periodista menos consolidado se dan más o menos todos los argumentos que te comentaba y además de eso es una ventana para que si tu objetivo final es trabajar en los medios de comunicación tradicionales o más clásicos, prensa, radio, televisión, pues es una ventana para que te conozcan, hacer un buen contenido, que te pueda conocer alguien que te pueda dar una posibilidad, una oportunidad para darte un contrato laboral. Y, por lo tanto, es una buena manera de darse a conocer dentro del mundo del periodismo. Al final son herramientas nuevas para hacer lo mismo, que es vender un producto, que es hacer un buen contenido, que es trabajar los diferentes géneros periodísticos, desde la opinión hasta la entrevista, hasta lo que sea. Pero que están muy al alcance de todos, porque a diferencia de lo que ocurría hace 20 o 30 años, que o cogías experiencia o te dabas a conocer en una radio local o en una televisión local o en un periódico local, pues hoy en día con YouTube, con Twitch y con las nuevas tecnologías no necesitas de nadie. Además, son ventanas que te da la posibilidad para que te vean en todo el mundo, en España, en Latinoamérica, en Alemania, y bueno, a través de ellas te puedes dar a conocer y te puedes ir fogueando, ¿no? Y bueno, ¿crees que con estas nuevas tecnologías lo que es la especialización dentro del periodismo, pues bueno, te da, digamos, más oportunidades de llegar a la gente? Por ejemplo, en el tema del fútbol estamos viendo muchos periodistas que, digamos, se dedican más que nada al análisis más profundo que quizás en los medios convencionales pues no se ve tanto. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es un poco lo que te decía antes. Tú en estas plataformas puedes hacer lo que tú quieras sin tener la presión, bueno, la presión no, o la línea editorial que te marca tu medio. Al final los medios lo que buscan son audiencia, lo que buscan son ingresos publicitarios o abonados para ser viables y para ganar dinero, ¿no? Entonces tú en Twitch puedes decidir qué tipo de contenido tienes para o bien darte a conocer, como te decía antes, o bien para hacer que tu canal de YouTube o tu canal de Twitch sea rentable. Y entonces tú puedes hacer lo que quieras. ¿Que tu decisión es dedicar tu canal al análisis futbolístico? Pues adelante. Si tú crees que ahí hay un nicho en el que te puedes abrir camino, pues perfectamente. Pero es tan lícito eso como cualquier otra cosa.
Y bueno, ¿crees que con YouTube y con Twitch, bueno, de aquí a pocos años, porque estamos viendo que es el futuro ya casi presente, puede ser una salida profesional? ¿O crees que, pues bueno, que son unas plataformas, digamos, pasajeras y seguirá el periodismo de calle y de toda la vida? Bueno, no lo sé, no lo sé. Debería ser pitoniso para saber si realmente YouTube y Twitch es el futuro. A mí sí que me gustaría ser muy prudente con YouTube y con Twitch porque eh, Twitch es un fenómeno razonablemente nuevo. Yo creo que a raíz de las campanadas de Ibai es cuando el boom Twitch estalló y ahora todo el mundo se sube al carro de Twitch, ¿no? Antes del mes de diciembre parecía que no existía, cuando sí existía. Pero bueno, quiero decir que hay que ser muy prudentes. Se han abierto, por ejemplo, YouTube, que ya lleva muchos más años entre nosotros y también como una posible salida para periodistas. Es muy difícil abrirte un canal de YouTube y que el canal de YouTube te dé de comer. Dificilísimo, cada vez más difícil. Primero por la cantidad de canales que hay y luego porque necesitas una cantidad de suscriptores y views que es casi inalcanzable para mucha gente. Con Twitch pasa lo mismo, ¿no? Al final, muchas veces lo que ocurre es que nos fijamos solo en los canales de éxitos y de éxito. Y el canal de Ibai es el canal de Ibai. Hay uno y un puñado más. O sea, la gente ahora se piensa que se va a comprar una cámara en el MediaMarkt, que se va a comprar un par de foquitos LED, los va a poner en su habitación donde estudia y a partir de ahí se va a llenar los bolsillos de billetes. Pues es muy difícil. El otro día leía unas estadísticas de el número de gente que ve los canales de Twitch de reciente creación, etcétera, etcétera. Y bueno, la mayoría de canales que se abren hoy en día de Twitch tienen uno o dos espectadores. Y generalmente ese uno o dos espectadores, uno de ellos es el mismo El tío que está propio. emitiendo. O sea, quiero decir que hay que ir con mucha prudencia. ¿Pueden en el fondo sustituir a los medios tradicionales? Pues yo no lo creo, porque, a ver, sustituir. Yo creo que pueden convivir, pero no de forma masiva. O sea, yo no veo, pero insisto que no soy pitoniso, en 2030 2.000 canales de Twitch rentables y dando de comer a 2.000 periodistas más los equipos que puedan tener detrás ellos. Yo creo que hay que ser muy prudente, que estamos andando un camino totalmente nuevo y que ya nos hemos encontrado en otras ocasiones con soluciones milagrosas en Internet que al final no han acabado funcionando. Hace 10 años los blogs iban a salvar al periodismo y hoy en día casi nadie tiene un blog, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no salvan el periodismo? Bueno, pues lo que ocurre, surge un fenómeno nuevo, todo el mundo se apunta, parece que eso va a ser la panacea y luego te das cuenta, pues que no. Hay que ir con mucha prudencia, creo. Y bueno, ¿qué crees que, por ejemplo, están viendo? Porque estamos viendo que recientemente, como dices, tanto, por ejemplo, 4 o Gol se han abierto sus propios canales de Twitch también. ¿Qué crees que, pues bueno, pueden aportar a estas grandes televisiones para también indagar en esas plataformas? Bueno, yo creo que lo que buscan, no te lo puedo asegurar, porque no he hablado ni con los responsables de Cuatro ni con los responsables de Gol como para saber qué es lo que realmente buscan abriéndose un canal de Twitch, ¿no? Pero yo creo que buscan acercarse a audiencias que a día de hoy no se acercan demasiado a la televisión lineal, ¿no? Intentan integrar una nueva herramienta como es Twitch, en ocasiones, como por ejemplo en el caso de Gol, con gente relacionada con Twitch y no con gente relacionada con el periodismo tradicional para acercar esas nuevas audiencias que no consumen la televisión como consumía yo cuando era joven a sus canales de televisión. Creo que el objetivo que persiguen un poquito es ese y luego pues estar un poco en el día a día, intentar latir y sentir cómo sienten las nuevas audiencias. Si te quedas al margen, estás perdido. Si por lo menos andas por ahí, tienes alguna posibilidad de que alguien se interese por ti, ¿no? Y bueno, comentabas también antes, bueno, el canal de Ibai o el boom que está teniendo su canal. ¿Por qué crees que, bueno, los periodistas, no, perdón, los deportistas en estos últimos días hemos visto el caso de Sergio Ramos, por ejemplo, o de Gerard Piqué, digamos, acceden con más facilidad en los últimos tiempos a canales de YouTube, ahora Twitch, por ejemplo, que a los propios medios? A ver, de entrada, esto es algo que ya ocurría antes.
O sea, los futbolistas últimamente iban más a la Resistencia o al Hormiguero que al Larguero o al Transistor o al partidazo de COPE. Quiero decir, esto solo hace falta coger y hacer un pequeño estudio para darse cuenta que esto es así. Los grandes futbolistas, ¿eh? ¿Por qué? Pues primero porque en un formato como El Hormiguero o como La Resistencia o como el canal de Twitch de Ibai, aunque al final les van a acabar preguntando por fútbol, no en todos los sitios, porque por ejemplo Broncano pasa olímpicamente de según qué cosas, ¿no? A Broncano muchas veces le da igual quién está en el sofá, va a su bola y tiene su historia y su guión y casi que el invitado es lo que menos importa, ¿no? Pero son formatos en los que yo creo que se sienten más cómodos, más liberados. Muchas veces van a estos lugares porque también les interesa promocionar algo. Por ejemplo, la entrevista de Ramos con Ibai coincide con la presentación de la segunda temporada del documental de Sergio Ramos. O sea, no es un tema, no es anecdótico, no es una casualidad que apareciese. Pues les interesa vender pues lo que sea, en el caso de Ramos en la serie, o porque se sienten más cómodos, o porque pueden ser más ellos. Cuando estás ante un periodista, pues el tono de la entrevista, el tono de la charla es diferente. El periodista tiene la obligación de, a ver, yo no le voy a preguntar, yo qué sé, a Dani Parejo qué calzoncillos lleva esa noche. Ni le voy a decir cuántas veces ha follado en el último mes, ni le voy a preguntar cuánto dinero tiene en el banco ahora mismo. O sea, yo creo que son preguntas que se ciñen más al entretenimiento que no al periodismo. Yo si me siento con Parejo, pues le voy a preguntar, oye, ¿qué ha pasado esta tarde que ha perdido el Villarreal? ¿Por qué habéis tenido este bajón? Bueno, pues son cosas más de trabajo, quizás le aprietas por otro lado y no se sienten tan cómodos. Pero insisto, yo creo que no nos deberíamos llevar las manos a la cabeza, porque ahora la gente, no, puede ser intrusismo laboral, pero ¿qué es esto que está haciendo Ibai? Dios mío, esto es la ruina. Bueno, ya pasaba antes. Como te decía antes, los futbolistas iban más al programa de Buenafuente que con Manu Carreño o con Juanma Castaño, por poner dos ejemplos. Y bueno, como consumidor, hablando también de estas plataformas, ¿consumes estas plataformas o prefieres ceñirte, por ejemplo, como comentaba antes, a programas de Movistar, por ejemplo, el día después, los análisis que hacen post partidos, o prefieres desconectar un poco de...? Depende. Es que, ¿sabes lo que pasa? Muchas veces creo que confundimos que le damos demasiada importancia al vehículo a través del cual viaja la información o el entretenimiento. Hablamos de Twitch, pero si me acerco a los canales de Twitch, sí, pero en función de qué me vayan a ofrecer. Al final lo importante es el contenido. Yo me acerco al canal de Ibai si va Gerard Piqué o si va Sergio Ramos, porque pueden dar alguna noticia. O me acerco al canal de YouTube de DJ Mario porque ha grabado un reportaje con el jugador que sea, porque ahí puede haber una noticia. ¿Me acerco al canal de Ibai cuando juega la Among Us? No. ¿Por qué? Porque no me interesa ver a Ibai, pero ni ver a Ibai ni ver a nadie jugar a la Among Us. Entonces, vuelvo a lo de siempre. Al final, lo importante es ¿qué vendes? ¿Qué contenido me ofreces? Entonces, si el contenido que me ofrece, por ejemplo, el Nico Abad ha abierto un canal de Twitch. A mí me gusta mucho el motor, las motos. Pues, ¿cuándo me he acercado al canal de Nico Abad, por ejemplo? Pues cuando he entrevistado a Jorge Lorenzo, cuando he entrevistado a Maverick Viñales, cuando he entrevistado a Masia. ¿Por qué? Porque ofrece un contenido que me interesa. Cuando Nico, yo qué sé, se junta con Daimiel y Maldini para hablar de sus historias, pues no me acerco pues porque no me interesa. Puede ser curioso, pero a mí no me interesa. Vuelvo al origen. ¿Me acerco a los canales de Twitch y de YouTube? Sí. ¿Cuándo? Cuando el contenido me interesa. Pero no porque sean nuevas plataformas, sino porque lo que me van a ofrecer me parece interesante. Cuando, por ponerte otro ejemplo, cuando Miguel Quintana hace el análisis de un partido que a mí me interesa en su canal de YouTube, voy y lo veo. Cuando realiza el análisis de un partido que no me interesa por lo que sea, pues no lo veo. Pero esto ocurre en la televisión también. ¿Cuándo pongo un partido de fútbol o cuándo pongo un partido de baloncesto? Cuando el contenido que me van a ofrecer me parece interesante y de calidad. ¿Cuándo no lo pongo? Pues cuando lo que me van a ofrecer no me interesa. Pero no tiene nada que ver que sea radio, televisión, prensa, Twitch
o YouTube. Me acerco cuando el contenido es interesante. Por eso yo siempre digo lo mismo. Lo interesante no es estar en Twitch. Lo interesante no es estar en YouTube. Lo interesante es estar en Twitch, en YouTube o donde sea, vendiendo y ofreciendo un contenido interesante. Si es interesante, la gente te verá. Si sales tú haciendo, con perdón, el imbécil, pues tú, Abraham, o yo, Miguel Ángel Román, haciendo el imbécil, pues no lo va a ver ni Dios, porque a nadie le interesa ver a Miguel Ángel Román haciendo el imbécil. Y bueno, ya más enfocado a los medios tradicionales, ¿qué crees que o qué serie de características, por llamarlo de alguna manera, pueden estar demandando, bueno, a los nuevos periodistas o a los que vamos a terminar la carrera, en mi caso, por ejemplo? Los medios tradicionales, ¿qué es lo que demanda un periodista? Pues lo que se ha demandado toda la vida. Sí. O sea, una buena preparación, un buen dominio del lenguaje periodístico, capacidad de trabajo, capacidad de adaptación. Y aunque quede mal decirlo, pues ganas de sacrificarse durante los primeros tiempos para que te vayan llegando oportunidades. Quiero decir, las demandas de los medios respecto a la necesidad de periodistas yo creo que no han variado al cabo de los años. Es decir, que seas una persona, si vas a trabajar en un periódico o si vas a trabajar en una televisión o si vas a trabajar en una radio, que domine el lenguaje propio de cada medio, que tengas claros los fundamentos del oficio y que tengas ganas de trabajar. Básicamente es eso. ¿Cuál es el problema? Pues que hay una crisis de la empresa periodística gigantesca, que cada vez hay menos trabajo, que cada vez el trabajo es más precario y que entonces pues ya a veces llegan ofertas que son que no puedes aceptar casi porque son lamentables, pero al final lo que se demanda pues es lo de siempre. Lo que hacen muchas veces los medios tradicionales últimamente es jugar con la ilusión de los recién licenciados para abrirles la puerta, pero ofrecerles un contrato en unas condiciones lamentables, ¿no? Pero más allá de eso, pues se pide lo de siempre. Y bueno, ¿crees que pues a través de, en mi caso, por ejemplo, voy a realizar el máster de Villanueva, no sé si Me te suena, pues ¿crees que hay más oportunidades a través de ese máster o cualquier otro para eso, para entrar en los medios a trabajar? Está claro que a día de hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, se exige o se pide mayor preparación que la que se exigía, pues eso, hace 20 o 30 años, que con la carrera no te hacía falta mucho más. Ahora el hecho de tener un máster, que lo que va a hacer es especializarte en según qué tipo de materia, pues te puede abrir las puertas con mayor facilidad. En todo caso, más allá de los másteres, más allá de la especialización, más allá de toda la formación que tú puedas ofrecer, al final para entrar en un medio de comunicación, por norma general te van a hacer una prueba y tengas un máster o no tengas un máster o dejes de tenerlo, si tienes aquella cosa necesaria, aquel talento natural, aquella facilidad para construir un discurso, elaborar un mensaje claro y que llegue a la gente, pues te van a abrir la puerta, tengas un máster o no lo tengas. Yo muchas veces digo lo mismo. Yo creo que nos tenemos que especializar los periodistas sobre todo en cómo contar las cosas. Detecto demasiado interés por especializarse en el fútbol, por querer ser casi periodista entrenador, por querer conocer el más mínimo detalle del Dinamo de Tbilisi, en vez de dominar de verdad y de manera intensa nuestras herramientas de trabajo, que es el lenguaje, que es la redacción, que es la locución, que es ese tipo de, que es el grabar, que es el montar, que es el editar, que es el mirar a cámara, que es ese tipo de cosas que nosotros tenemos que dominar, porque al final lo importante es que nosotros elaboremos una pieza informativa que llegue a la gente con un lenguaje claro, con un lenguaje estándar, que sea comprensible, que sea entretenido, que informe, entretenga, etcétera, etcétera. Y muchas veces creo que nos olvidamos de eso y nos centramos en otro tipo de cosas. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, enamoraos de contar las cosas.
No os enamoréis del lateral derecho suplente del filial del Arsenal. No, no. Enamoraos de contar las cosas, porque además uno nunca sabe dónde va a acabar. Si tú solo te especializas en fútbol y no te especializas en la noticia, en la crónica, en el reportaje, en el breve, etcétera, etcétera, en el documental, en lo que sea, me da igual. ¿Qué pasará si no trabajas de periodista deportivo? ¿Qué vas a hacer entonces? No vas a trabajar de periodista, lo vas a dejar porque tú solo quieres hablar de fútbol. Yo creo que a nosotros nos debería apasionar el contar las cosas. ¿Qué vamos a contar? Pues ya lo veremos. ¿Que quieres especializarte en deporte porque es tu ilusión? Hazlo, no pasa nada. Pero siempre ten en cuenta que la vida no siempre te va a dar lo que tú quieres que te dé. Al final, la vida y el mercado laboral te dará muchas veces lo que pueda. Si te llega una oferta para trabajar como periodista cultural, ¿la vas a rechazar porque tú quieres ser periodista deportivo? ¿No vas a tener las armas suficientes como para redactar una noticia sobre, yo qué sé, el nuevo disco, yo qué sé, de Taylor Swift, porque es que tú pasas de eso? No sé, yo son preguntas que me hago. Ahora bien, profundizar en la formación y en la especialización siempre es una buena noticia, por supuestísimo. Y bueno, ya para ir terminando, por ejemplo, hemos visto que ha irrumpido con mucha fuerza en estos últimos años DAZN. ¿Qué crees que está, pues digamos, dando al receptor para tener tal o haber llegado a tal calibre como hemos visto recientemente que ha comprado la Serie A italiana quitándosela a Sky Sport? Pues eso, ¿qué crees que tiene, digamos, esa plataforma para estar adquiriendo casi todo, por así decirlo? Pues si debo serte sincero, Abraham, no lo sé. No lo sé porque desconozco la estructura empresarial de DAZN, desconozco quién está detrás de ella. Creo que el origen de la empresa es norteamericana, pero no sé decirte quién hay detrás en realidad. Pero es cierto que es un medio de nueva aparición, sobre todo en España, que ofrece un modelo de consumo distinto al que estábamos acostumbrados. Y vamos a ver cómo continúa creciendo, pero no tengo las claves para poder explicarte el por qué está consiguiendo adquirir los derechos como tú comentabas ahora, la última adquisición es el fútbol italiano, pero no tengo información, lo siento. Y bueno, ya para terminar, ¿veremos a Miguel Ángel Román pronto o relativamente pronto o en YouTube o en Twitch? A ver, ¿sabes lo que pasa, Abraham? En mi caso ocurren dos cosas. En primer lugar, yo tengo un canal de YouTube desde hace 2 años, lo que pasa es que lo actualizo muy de vez en cuando y solo cuando tengo la sensación de que voy a contar algo interesante. ¿Qué pasa en mi caso con Twitch y con YouTube? Estaré en Twitch y en YouTube con una periodicidad, con la periodicidad necesaria, y en Twitch me abriré un canal y tal y cual. Pues depende. ¿De qué depende? De que encuentre el motivo para estar. Es decir, yo no quiero estar en Twitch por estar. Yo no quiero abrirme un canal de Twitch para, como te decía antes, hacer el payaso y para estar por estar. Quiero estar en Twitch o quiero estar en YouTube cuando encuentre un contenido que comunicar que a mí me satisfaga. Eso lo primero. De momento no he encontrado qué pueda hacer que me satisfaga a mí y que además pueda ser atractivo e interesante para la audiencia. Eso lo primero. Y lo segundo es que yo trabajo en la tele, además colaboro con la LVP narrando FIFA pues, de manera intensa durante toda la temporada, y toda mi atención, o casi toda mi atención, tiene que estar puesta ahí, porque yo me gano la vida por lo que me paga Movistar y por lo que me paga la LVP. Entonces, desviar la atención de lo que es prioritario para mí, para centrarlo en un canal de YouTube o en un canal de Twitch, lo único que puede hacer es perjudicarme a la hora de seguir trabajando para estas dos empresas. Por lo tanto, hasta que no resuelva bien estas dos situaciones, pues no puedo aventurarme a estar ni en YouTube como me gustaría, ni en Twitch como es necesario. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por Muchas atenderme. gracias a ti. Y bueno, que vaya todo genial.
Igualmente, espero haberte ayudado, espero que las respuestas te sirvan de algo, que tengas mucha suerte, que vaya muy bien el máster y nada, si me necesitas para cualquier cosa tienes mi dirección, ya lo sabes. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me voy con el Valladolid Granada. Venga, venga. Hasta luego, que Venga, vaya bien. hasta luego. Adiós.